iglesia que dio ejemplo. Una iglesia que ha servido a través de la historia, siendo aún gentil, siendo una iglesia humilde, ha servido de ejemplo a través de toda la historia. Esa iglesia es la iglesia de Tesalónica. Y me gustaría, hermanos, que como vamos a honrar lo que tenemos allá afuera de título, Iglesia Bíblica Cristiana, vamos a darle uso a la Biblia. Así que yo pienso que todos tenemos que abrir nuestras Biblias y empezar a buscar allí en 1 Tesalonicenses, el capítulo 1, versículo del 1 hasta el 6. Yo voy a tratar que en estas 4 horas que yo voy a predicar, ustedes se sientan tranquilos. Yo sé que ese chiste se lo saben ya porque ya yo lo aprendí de Roberto. Y el capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 6, yo quiero sacar allí una exposición en la cual el apóstol Pablo hace una exhibición o una exaltación, mejor dicho, a estos hermanos de Tesalónica. Que yo pienso que esta iglesia, la iglesia aquí de Brooklyn, tiene esa misma tonificación, esa misma sentido, esa misma identificación, ese mismo perfil. Pero mi mensaje en esta mañana, hermano, para ustedes es que ustedes sigan en eso. Que sigan cultivando esa virtud. Porque el Señor quiere. El Señor se goza en su alabanza. El Señor se goza de esa actitud de los creyentes. Y vamos a leer en el capítulo 1, ustedes me siguen, versículo 1 hasta el 6. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y del Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Porque sabemos, Señor, que tu palabra hay poder. No tenemos nada en nosotros que pueda producir el cambio, que lo único que puede producirlo es tu palabra. Por eso te pedimos, Señor, que tú bendigas en esta mañana tu palabra. Y, Señor, que no vuelva a nosotros vacía. Que no vuelva, Señor, a ti tampoco vacía. Sino, Señor, que traiga frutos. Frutos que sean dignos de arrepentimiento. Señor, que en esta mañana siga tú glorificándote a través de este mensaje. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, una iglesia que aún motiva con su ejemplo. Las iglesias de Tesalónica era una iglesia de gentil. Los gentiles y los judíos era lo que llenaba la iglesia en la etapa primitiva de la iglesia. Gentiles eran aquellas personas que no tenían nada que ver con el judaísmo. Los judíos tenían su religión y entonces al aceptar a Cristo formaron, como dice el apóstol Pablo en la enseñanza de Romanos, formaron lo que se llama hoy la iglesia. ¿De qué estaba formada la iglesia? De judíos y gentiles. Esto básicamente eran gentiles. No tenían temor de Dios. Eran personas que venían del mundo sin conocer ni tener temor de Dios ni tener una religiosidad. No así los judíos. Esta iglesia era una iglesia de gentiles. Y además de un trato bastante humilde.
Esta iglesia, hermanos, de Tesalónica sería entonces un ejemplo para nosotros, porque ellos cultivaron virtudes que sería interesante que nosotros podamos nombrar en este momento y de ello aprender para que nuestra vida cristiana pueda crecer, seguir creciendo. Y en este sentido, si bien el Señor nos hizo libres, si bien el Señor nos apartó para que podamos gozar de lo que es su bendición, para que podamos gozar de la bendición de la salvación y de la glorificación futura, el Señor también quiere que nosotros aprendamos no solamente esto para la vida futura, sino que tú y yo aprendamos también esto para la vida presente. Que vivamos como salvos, no esperando la gloria solamente, sino que vivamos como salvos aquí también. Por eso yo me gozo en esta mañana. Por eso me gocé en esta mañana. ¿Sabe por qué? Porque ustedes han manifestado la gloria de Dios en este lugar. Y por esa razón, hermanos, y por esa razón es que Dios quiere que aprendamos esas virtudes. ¿Y cuáles son las virtudes que ellos dicen? Pues, hermanos, mire, el apóstol Pablo siempre dice, cuando llegó, él presenta en su primer capítulo, versículo del capítulo 1 de Tesalónica, él presenta cuáles fueron las personas que estuvieron con él. Y no quiero abundar mucho en esta historia, por eso voy un poquito más rápido, porque dice Pablo, Silvano y Timoteo. Esas tres personas, Pablo es el autor de la carta, es el apóstol, el que escribe esta carta a los tesalónicos. Si ustedes van al capítulo 17 del libro de los Hechos, ahí notarán cómo inició esta iglesia con la predicación del apóstol Pablo. La predicación del apóstol Pablo, como decía mi pastor hace muchos años, él decía siempre que Pablo llegaba a un lugar, él preguntaba dos cosas. ¿Dónde estaba la sinagoga de los judíos para predicar? Y la segunda cosa que él predicaba, ¿cuál era la cárcel más cerca? Porque él sabía que después que él predicaba iba a producir división y problemas. Y si ustedes van al capítulo 17 del libro de los Hechos, notarán que él inmediatamente llegó a Tesalónica. Lo que hizo fue que inmediatamente buscó dónde estaba la sinagoga. Y al llegar a la sinagoga dice que expuso la palabra con denuedo, con verdad, y produjo una división. Tal así que los judíos no quisieron aceptar eso. ¿Y sabe lo que dijeron? Mire, este señor no va a dar problema a nosotros. Y entonces fueron y lo acusaron con los maestros, con los principales y los nobles. Y le dijeron, mire, este tipo está revolucionando, no Tesalónica, no. Si él viene revolucionando el mundo entero. Y lo mandaron a buscar preso. Y la iglesia tuvo que esconderlo. Un hermano llamado Jasón lo escondió en su casa. Y al que se llevaron preso fue a Jasón, el pobre. Y lo metieron preso a Jasón. Y gracias que después consiguieron para pagar la fianza, toda la iglesia que veo aquí en el brochure que me dieron, veo que el motivo de oraciones hay exactamente eso. Hay una hermana que está orando para que el Señor provee para ir a República Dominicana a ver a su mamá. Y esa es la comunidad cristiana. La comunidad que hizo, que se juntó y reunieron para sacar a Jasón. Sacaron a Jasón y además de eso se juntaron también para esconder a Pablo y mandarlo para los bereanos. Porque Pablo siempre sabía que lo iban a meter preso. Y es lo que el pastor estaba predicando. Si tenemos que sufrir por Cristo, pues lo hacemos. Si tenemos que morir por Cristo, pues lo hacemos. Es importante, hermanos, que ya tengamos un cristianismo real y efectivo. No un cristianismo solamente de aleluya, sino un cristianismo real que tenga obras. Y precisamente estos, hermanos, es lo que el apóstol Pablo tenía presente en sus oraciones. Si sigue leyendo conmigo, notarán que él dice, damos siempre gracias, versículo 2, gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Eso implica que el apóstol Pablo siempre se acordaba de manera muy importante, de manera siempre efectiva, de manera siempre eficaz en su mente de quién eran ellos. Dice, cuando él se inclinaba a buscar el rostro de Dios, él se acordaba de sus hermanos. Él pensaba en esos hermanos. Ay, los hermanos de Brooklyn. Señor, ayúdales. Esa hermana que estaba pidiendo, este otro que estaba, aquel.
¿Por qué se acordaba el apóstol Pablo de ellos? Dice aquí por qué. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de tres cosas que ellos tenían. El motivo, hermanos, de la memoria en sus oraciones del apóstol Pablo de esta iglesia eran por tres razones fundamentales que son las que quiero compartir con ustedes. ¿Cuáles son esas tres razones que estaban? La primera razón, ¿cuál es? ¿La ven ahí? ¿La ven ahí? Díganmela, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera? La obra. No, pero no me dejen la obra afuera. ¿La obra de qué? De fe. Lo primero que Pablo señala en su memoria es lo que hacían en fe. La obra en fe. Y yo voy a hablar un poquito más adelante de eso. Segundo, ¿cuál es? El trabajo de vuestro ¿qué? No era un trabajo solamente cualquiera, sino que ellos trabajaban ¿en qué? Con amor. Y en tercer lugar, ¿cuál era? Siempre es importante en teología que usted aprenda a señalar siempre lo que son los adverbios en el verbo. Porque son los que modifican el verbo. Y al modificar el verbo le da más importancia, más ahínco, le da mucho más entonación. Y aquí, ¿sabe cuál es? Constancia. No era que a veces me acordé y decía, ay sí, verdad que el Señor viene. Ay sí que me... No, hermano, no era eso, no. Era que por la mañana, por la noche y al acostarme y todavía soñando, ¿en qué esperaban ellos? La venida del Señor. Ellos comían, vivían, se bañaban, se cambiaban. ¿Sabe qué? Pensando que el Señor iba a venir. Eso es importante, hermano. Yo no es otro mensaje, pero yo quisiera decirle solamente esto. Si el creyente del día de hoy pensara todo el tiempo en que Jesús viene, en que Jesús está a la puerta, otra cosa fuera el cristianismo. En las iglesias le compartí al pastor Roberto Paine, que ya ustedes estuvieron con él aquí, él predicó, me dijo. Compartía con él en su casa. Digo, ¿sabe una cosa, hermano? Ya la predicación de la segunda venida de Jesucristo en las iglesias del siglo XXI ha desaparecido. El creyente quiere mantenerse solamente en la filosofía del posmodernismo. ¿Sabe lo que es la filosofía del posmodernismo? El aquí y el ahora. A mí lo que me interesa es aquí, tráemelo aquí y ahora. No me interesa eso está bien, deja que llegue. No, ahora que yo quiero lo que tú me vas a dar, dámelo aquí. Y el dominicano dice, dame lo mío. Oye, ¿cómo que nosotros hablamos? Dos cositas que tenemos allá es un problema. Desde que yo compré un carro más grande, nosotros decimos jipeta, yo no sé cómo lo dicen aquí, pero la jipeta, la primera que compré, de una vez tuve muchísimos muchachos atrás de mí. Empecé a tener muchísimos hijos, digo, pues yo no sabía que yo iba a tener 3 hijos. Porque todo el mundo, mi pai, eso es una forma de decirlo dominicano. Entonces empezaron con mi pai. Y después que se acercaban mi pai, entonces me decían los otros, dame lo mío. Digo, no sabía que yo te estaba guardando nada. Que le den lo de ellos. El hombre moderno, o mejor dicho, del posmodernismo, lo que quiere ahora es lo que está ahí. Y estos hermanos estaban, ¿sabe qué? Puesta la mirada en el autor y consumador de la fe. Puesta la mirada en el cielo, en la esperanza de Jesucristo. Y hermanos, ¿sabe lo que tiene que hacer la iglesia? Para poder vivir una vida que satisfaga a Dios, cumpliendo la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Poner sus ojos en la venida de Cristo. Hermanos, ustedes no son de aquí. No somos de aquí. Hermanos, somos sobrenaturales. No somos de aquí. Usted y yo estamos aquí, ¿sabe cómo? De paso. Créalo, hermano, es así. Nosotros somos de paso. Usted y yo estamos aquí por un tiempo.
Por eso la muerte, hermano, le dijo a estos hermanos: no quiero que ignoréis, capítulo 4, versículo 13 de 1 Tesalonicenses. No quiero que ignoréis acerca de los que duermen. No se pongan tristes como aquellos que no tienen que. Léanlo, versículo 13 del capítulo 4. ¿Qué es lo que dice? Yo no quiero que ignoren y que se entristezcan como aquellos que no tienen que. Entonces, hermanos, ellos tenían todo el tiempo sus ojos puestos constantemente en la que esperanza en el Señor Jesucristo. Entonces, tres cosas que es la que vamos a ver en este día. Las tres cosas son la obra de la fe de ellos, el trabajo en amor y la constancia en la esperanza de la venida del Señor Jesucristo. Amén. Eso significa, entonces, hermanos, que son tres virtudes del Espíritu que tenemos allí. Las tres virtudes que Pablo está señalando, que es un tema siempre muy usado por el apóstol Pablo, es la fe, el amor y la esperanza. Y si analizan en diferentes textos de la Biblia, es un tema que señala esas virtudes que el apóstol Pablo siempre le quiere a la iglesia señalar que debe cultivar. Y es el mensaje de esta mañana. Hermanos, esta iglesia que ha tenido 32 años sirviendo al Señor y de testimonio en todo el condado, lo que le exhorto, al igual que el apóstol Pablo, es que mantengan esas tres virtudes. ¿Y las tres virtudes cuáles son? La fe, el amor y la esperanza. Y vamos a ver en la Biblia, 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. ¿Quién no se sabe? Principalmente los más jóvenes, las muchachas aquí se lo saben muy bien. El capítulo 13 de 1 Corintios. ¿De qué habla ese capítulo? ¿Qué dice? Terminando, después de hacer una exposición plena de lo que es el verdadero amor, el apóstol termina en el versículo 13 diciendo: ahora permanecen ¿qué? La fe, la esperanza. Amén. Y el segundo, Pablo le escribe a unos hermanos que no conoció nunca, que es la iglesia de Colosenses. ¿Sabía usted que Pablo nunca conoció a esos hermanos? Le escribió, pero Pablo nunca estuvo con ellos presente. No lo conoció por referencia. Y fíjense cómo dice, usted va a Colosenses capítulo 1, versículos 4 y 3. Mira lo que dice. Habla del mismo tema, de las tres virtudes. Fíjense, capítulo 1 de Colosenses, versículos 4 y 5. Dice: habiendo oído de vuestra fe. Fíjense, habiendo oído, porque él nunca estuvo presente con ellos. Habiendo oído de vuestra ¿qué? En Cristo Jesús. ¿Y de qué? Se fijan, la segunda virtud que tenéis para con todos los santos. Y el número 5 que dice: ¿a causa de qué? Ahí están las tres virtudes: fe, amor y esperanza. La iglesia de Brooklyn, ¿qué no puede perder nunca? ¿Qué no puede perder la iglesia de Brooklyn? Gloria a Jesús. Y en último lugar, a los mismos tesalónicos, él termina diciéndole el capítulo 5, versículo 8, 5:8 de 1 Tesalonicenses: pero nosotros que somos del día, ¿qué dice? Seamos sobrios. La diferencia de sobrio, ¿qué es lo que es? ¿Y el ebrio qué es lo que es, hermano? ¿Qué es lo que es el ebrio? El ebrio no tiene noción de sí. El ebrio tiene un trastorno ocupado, no me voy a meter en medicina ahora, pero que es una cosa que tenemos que tratar que se llama el cerebelo. Y allá en Santo Domingo, yo no sé si ustedes lo conocen, el Brugal daña mucho eso. ¿Saben lo que es el Brugal? ¿Conocen el Brugal, no es verdad? Pastor, cheque lo que conocen el Brugal aquí. No puede. Mire para atrás, pastor, para que conozca. No, alce la mano. Pero el alcohol es lo diferencia porque el alcohol toma control. Cuando Pablo le dice a los hermanos en Efesios y en otros libros, pero en Efesios específicamente dice que no os embriaguéis con vino,
sino que seáis llenos de ¿qué? ¿Sabe? Cuando dice lleno del Espíritu Santo, no es llenarse del Espíritu Santo como si fuera una vasija. Aquí la palabra griega que se utiliza como llenar es control. ¿Control qué? Total. Déjense controlar por el Espíritu Santo. Y aquí entonces lo que está diciendo Pablo de estos hermanos es que como ustedes son de día, y si buscan en Romanos, el primer capítulo habla acerca de los dos, de las dos parámetros, los que están en la luz y los que están en la oscuridad. ¿Por qué se mantienen en la oscuridad? Porque sus obras son malas. Y cuando usted quiere hacer algo malo, ¿qué usted hace? Se esconde. Entonces, el que está en pecado está escondido en la oscuridad. Pero nosotros que somos ¿de qué? De la luz, mantengámonos, mire, en control. ¿Se entiende eso, hermano? Y si estamos en control, entonces mire lo que quiere Pablo decir. El que está en control, mire lo que hace. Cuando yo voy a salir, cuando venía para acá, me voy a poner un... No, yo voy a predicar, tengo que ponérmela. Mire, yo me puse esta chacabana. ¿Sabe por qué yo la traje? Para ustedes. Sí, hermano, para ustedes se la traje. Porque si te buscan mi maleta, lo que yo tengo son t-shirts y no tengo más nada. Pero el hermano me dijo, no, entonces tengo que vestirme. Porque tengo control de qué, de lo que voy a hacer. Tengo que vestirme como un hermano. Mire qué elegante está el hermano allá, ¿no verdad? Porque él viene para el Señor. Entonces él tiene que vestirse bien. ¿Me entiende? Entonces, si él lo va a hacer, dice, hermanos, si están de día, si son de la luz, están sobrios, en control, entonces, ¿qué tiene que hacer? Dice, habiéndonos vestido con la coraza de la ¿qué? De fe. Es la primera. Y la segunda, de amor. Y con la esperanza como yermo. Esas son las estructuras de una vestidura de uno que está comandando, como dijo la niñita. ¿Para qué ella se paró en la brecha? ¿Sabe lo que era la brecha? La brecha era una zanja. ¿Saben lo que es una zanja? Los dominicanos aquí, ¿no? Porque quizás los otros hermanos de otras nacionalidades no saben lo que es una zanja, porque eso es una palabra muy dominicana. Es un hoyo que nosotros hacemos y se metían ahí. ¿Sabe para qué? Se metían ahí para poder, mire, ir construyendo el muro y también, mire, mantener la defensa. Y se metían ahí, en esa zanja. Y eso hacía el límite. Y entonces, mire, aquí está diciendo eso mismo. ¿Qué hacían esos señores? Se ponían una vestidura especial para eso. Y la vestidura era que nos vistamos con la coraza. La coraza es la pechera. ¿La coraza de qué? De la fe. Y lo segundo, de amor. Y la otra es el yermo, que es como si fuese un escudo. Ese yermo que protegía lo que nos protege a nosotros. ¿Sabe lo que es, hermano? La esperanza que tenemos en Cristo. Entonces, en ese sentido, Pablo ha señalado muchas y repetidas veces estas tres virtudes. En la iglesia siempre Pablo escribía acerca de estas virtudes. Entonces vamos a comentar un poquito esas virtudes. La primera es la obra de fe de los tesalonicenses. ¿Cuál era la obra de fe que ellos tenían? Él dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Mire, hermano, la Biblia dice en Gálatas el capítulo 5 versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. ¿Qué significa esto? Que es un tema, hermanos, que desde Lutero se ha venido planteando en relación a lo que es la fe y las obras. Yo tengo ahí un desarrollado este tema, pero quiero decirle esto solamente. Miren, hermanos, la fe, el aspecto de la fe es que usted tiene fe para creer. Cuando el Señor nos pone la fe, porque la fe, hermanos, no es suya, que yo tengo fe. No, la fe Dios se la da a usted para que usted esté habilitado para creer en Él. O sea, que hasta creer en el Señor
Él nos los da. Vamos a buscarlo. Primera en Efesios capítulo 2, versículo 8. Es un versículo que todo el mundo se lo sabe. Y ahí usted va a descubrir que esa fe que usted vino aquí y creyó en el Señor, porque el Señor lo escogió a usted y lo trajo y le dio esa fe. No hay nada en usted. Lean para que vean qué dice allí. Porque por gracia, o sea, no hay ningún mérito en usted, es lo primero. Ni en mí ni en usted no hay ningún mérito. Fue la gracia de Dios. El pastor lo definió ya. Gracia, favor no merecido. O sea, es un favor que Dios hizo. ¿Por qué lo hizo? No sé. ¿Por qué me cogió a mí feo y grande y gordo? Y bueno, no sé. El Señor me cogió a mí. Ese es mío. ¡Pah! Él lo cogió por gracia. Por eso cuando Pablo le decían que si él era mayor que muchos de los demás, dice, no, yo he hecho mucho más que todos ustedes. Pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y así, hermano, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que hacemos para el Señor es por su gracia. Entonces, la gracia de Dios, Él nos escogió. Dice, por gracia soy ¿qué? Ahora sigan leyendo. El medio que Dios utilizó, ¿cuál fue? La fe. Y ahora viene la palabra interesante. Y esto, ¿qué es lo que no es de vosotros? La fe. ¿Se dan cuenta? La fe es un regalo que Dios te da a ti y a mí. Esa fe, hermanos, esa fe es la que Jesucristo quiere que tú y yo cultivemos 100%. Que cada vez esa fe crezca más. Por eso Jesús le dijo, si tuviera la fe como un grano de mostaza, pudieras hacer esto. Pero eso hay que cultivarlo. Estos hermanos nos dan el ejemplo de que ellos trabajaron en fe. ¿Y qué significa esto, hermanos? Que como Santiago señalaba, el libro de Santiago, el hermano de Jesús, señaló que la fe necesita ser manifestada ¿en qué? En obras. Y quiero explicar con el mismo texto que ustedes tienen abierto allí, que nosotros no somos salvos por medio de hacer nada. Las obras, hermanos, no permiten que tú y yo lleguemos a alcanzar el cielo. No. Pero sí la Biblia nos enseña que una vez Dios sella en ti y te pone esa fe y tú eres creyente, entonces tienes que andar en las obras. Tiene que manifestar obras. Tiene que ser un creyente que manifieste obras de fe. Y yo espero que esta iglesia cultive eso siempre. Es mi oración, es mi enseñanza en esta mañana, que de todo lo que cultivemos la fe que obra. Y hermanos, porque Santiago dice lo siguiente, si vamos a Santiago capítulo 2 versículo 18, él dice, muéstrame tus obras o tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe con mis obras. O sea, ¿cómo tú vas a saber que yo tengo fe? Porque yo actúo, produzco y hago cosas que son propias ¿de qué? De la fe. ¿Se entiende, hermano? Entonces, en ese sentido, Pablo dice que estos hermanos, él se acordaba de ellos, de su obra en fe. Porque, hermanos, la fe, como dice Santiago, sin obras es muerta. Pero quiero aclarar para los amigos que están aquí, porque entendemos que el sistema católico romano nos ha enseñado que tenemos que hacer obras para poder alcanzar el cielo. Y tenemos que hacer obras inclusive hasta después de muerto. Por eso le pagan el purgatorio y muchísimas cosas que hay que hacer para sacarlo del purgatorio a la pobre gente. Yo sé que muchos y más los hermanos que están aquí que vienen de otros países que no son República Dominicana, también igual que nosotros, el catolicismo está muy arraigado y conocemos eso perfectamente. Hermanos, no hay que hacer nada, porque miren lo que dice aquí en ese mismo texto. Dice, no por obras para que ¿qué? Pero si siguen leyendo el versículo 10 después, dice, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que produzcamos buenas. O sea, una vez Dios te da la fe, tienes que actuar en obras que redunden esa fe. ¿Cómo se manifiesta la fe? ¿Produciendo qué? ¿Cómo se manifiesta la fe? Produciendo buenas obras. Porque la fe sin obras es muerta. Y estos hermanos,
el apóstol Pablo se acordaba de las obras de fe que ellos hacían. Que la iglesia de Brooklyn, hermano, sea conocida por todo el condado y que sea conocida por la obra de fe. Que todos puedan decir, yo no sé otra cosa, pero esa gente manifiesta su fe. Porque esa gente hacen obras ¿de qué? De fe. Así que, hermanos, ese es el primer consejo. El segundo, ¿cuál es? El segunda admiración que el apóstol Pablo tenía, ¿cuál era? El amor. El amor, hermanos, pero aquí hay una palabra interesante. Es el trabajo. La virtud es el amor. Pero ese amor producía ¿qué? Un trabajo. Trabajo del amor. Trabajo aquí, la palabra es kopos. Kopos en griego lo que significa es un trabajo pesado, un trabajo molesto. Es el trabajo que, mire, este tigre, como decimos nosotros los dominicanos, me está acabando. El jefe este que tengo me tiene desbaratado. Es un trabajo que yo quiero ir, pero ese levantarse a las 5 de la mañana con la nieve hasta aquí. Ese trabajo que está diciendo. Eso es lo que hacían ellos. ¿Y sabe por qué lo hacían? Porque ellos servían al Señor por amor al Señor. ¿Ustedes entendieron eso, hermano? Ellos servían al Señor por amor al Señor, no porque nadie lo estaba empujando. No es porque Roberto Amoró lo estaba empujando. Hermano, hay que ir. No. Ellos lo hacían, ¿sabe por qué? Por amor. Cuando pensamos en lo que Jesucristo hizo por nosotros, hermanos, que entregó su vida por nosotros y todo lo que Él sufrió por nosotros, no somos nosotros nadie para no darle nuestro amor. Así que todo lo que hagamos para el Señor, hermanos, debemos hacerlo motivado. ¿Por qué? Por el amor que Él nos dio. Y ya nos capacitó con eso. En el capítulo 5 del libro de Romanos nos dice que Él derramó todo su amor en nuestros corazones. No hay excusa. Usted está capacitado, hermano, para amar y producir un trabajo en amor. Por eso le digo a los hermanos muchas veces, digo, hermano, mire, usted tiene que amarme a mí, aunque yo sea feo, aunque sea grande y aunque sea odioso. Es obligado que tiene que amarme. ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo dijo. Amén. Así que dígale al lado, al que está suyo, dígale, yo tengo que amarte. Si es su esposa, no, porque ahí es fácil, es muy fácil. El segundo entonces es el trabajo en amor que esos hermanos tenían. Fíjense que su amor llegó a ser tan manifiesto que ellos llegaron a imitar, porque tenían el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue uno que le enseñó a ellos con su ejemplo a amar al Señor y hacer el trabajo del Señor aún pese a lo que fuese. No importa el lugar, la situación, la circunstancia, el apóstol Pablo por amor al Señor lo hacía. Y ojalá que nosotros tengamos esa misma conciencia. Lo que Pablo nos quiere enseñar, hermanos, esta mañana es que la admiración de él, del trabajo en amor que tenían esos hermanos, debe ser imitada, debe ser ejemplo. Porque ellos dijeron, aquí mismo dice el apóstol, que ellos fueron ejemplo hasta todo lo que creyeron, tanto en el norte como el sur. Le decía al pastor que Macedonia y Acaya, que dice en el versículo 7, dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que de Macedonia y los de Acaya que han creído. O sea, que ellos habían invadido con su trabajo en amor de tal manera que todo el norte y todo el sur, porque eso es lo que se representa Macedonia y Acaya. Macedonia está arriba y Acaya está abajo. Todo el norte y todo el sur, ellos lo habían llenado. ¿Y por qué no se fatigaban? ¿Por qué seguían trabajando en el Señor? Por amor al Señor. Lo único que lo motivaba era su anhelo de amar, de su relación que tenían con el Señor. El amor que tenían ellos. Y eso era admirado por el apóstol Pablo. Y en último lugar, después del trabajo, era el hecho de que ellos también tenían no solamente amor en el trabajo, no solamente era una
una fe constante que producía obras, sino que ellos se mantenían en lo más importante. Ellos se mantenían en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Ellos se mantenían esperando la venida de Cristo. Hermanos, una de las cosas que debe llenar nuestras vidas para trabajar mejor para el Señor, para esos días que no queremos venir a la iglesia, esos días que no queremos alabar al Señor, esos días de tristeza, esos días de falta de consuelo, es que esto, hermanos, nosotros tenemos esperanza. Y la esperanza no avergüenza, dice la palabra. Y como tenemos esperanza, es que a usted, a diferencia de los que están afuera, aquellos que no tienen a Cristo, usted tiene la esperanza de que Él volverá. Como dijo el pastor ahorita, Mahoma murió y está en la tumba. Confucio murió y está en la tumba. Y todos los grandes líderes han muerto y están en la tumba. Pero nuestro Cristo vive. Y esa es la esperanza. El fundamento de nuestra esperanza es que Jesús está vivo. Miren, hermanos, en el capítulo 15 del libro de Primera de Corintios, es un libro que me encanta a mí estudiarlo, porque los testigos de Jehová yo lo esperaba en la puerta y ellos siempre hablaban acerca de esto. Y me enseñaron, mire, yo te voy a enseñar con la Biblia. Yo era un americano siempre que venía, ¿sabe cómo hablan los americanos? Sin ofendernos, ¿verdad? Los americanos hablan español de esta manera. Yo te voy a demostrar con tu Biblia que ustedes también tienen problemas con Jesucristo. ¿Tú me permites mostrarte? Vayan al libro de Primera de Corintios, el capítulo 15, versículo 19. Léanlo allí. Que es el fundamento de nuestra esperanza. 15, 19. Si en esta vida, ¿lo leyeron? Amén. Lo tenemos. Léanlo ahora. Si en esta vida cierren la Biblia. Ciérrenla, no sigan leyendo. Eso me hizo él. Ok, open, close, please. ¿Tú te das cuenta? Si en esta vida tú solamente estás esperando en Cristo, tú eres un pobre hombre. Léalo. No es lo que dice ahí, pastor, no es lo que dice. No, cerramos la Biblia ya. Pero gloria a Dios que el apóstol Pablo no se quedó en el versículo 19. Lean el 20. ¿Y saben lo que dice ahora? Mas ahora Cristo, Él vive. Gloria a Jesús. Él vive. Nuestra esperanza, hermanos, debe ser constante, porque tú y yo tenemos la esperanza en un Dios vivo. No tenemos una esperanza puesta en un Dios muerto. No tenemos la esperanza en una imagen. Tenemos la esperanza en un Dios que nos oye, en un Dios que nos da consuelo. Como dice el autor de Pedro, Pedro dice, en el capítulo 3, versículo 5, él dice que no nos turbemos, que no tengamos miedo, porque Él tiene, ¿sabe qué? Él tiene cuidado de nosotros. Esa gente que están tomando pastillas para la depresión y demás, oiga, pon en Él todas tus ansiedades y Él tiene cuidado de nosotros. Tenemos un Dios vivo. No es muerto, hermano. Él nos oye. Y por eso es que venimos a alabarle. Y por eso es que le cantamos. Y por eso, como dice el hermano, tengo más de que si o cuántos años que esta canción me permite alabar al Señor. Porque Él sabe que se lo da a un Señor, a un hombre, a un Dios vivo. No es un muerto, hermanos. Estos hermanos, su esperanza en que Jesús vive
estaba presente constantemente en sus vidas. Y más que esto, tenían la esperanza puesta en las palabras de Jesús. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, 3 consejos que el apóstol Pablo le trae en este aniversario, 32 aniversario, a esta iglesia, es que manténganse en la fe, manténganse en el amor los unos con los otros y manténganse esperando al Señor Jesucristo. Si hacéis esto, el Señor se va a glorificar. La gloria sea para nuestro Dios. Amigos, si tú estás en esta mañana o en esta tarde ya y no tienes entonces a Cristo, tú no tienes esta esperanza. Y no quiero bajarme de este lugar sin decirte que la única esperanza que tú tienes es que acepta al Señor Jesucristo como Salvador personal. Él quiere entrar en tu vida. Y si tú estás aquí, esa esperanza que disfrutamos todos nosotros, ese amor y esa coinonía que tenemos todos nosotros, y esa fe que nos une a cada uno, tú también puedes gozar de ella. Solamente, como dijo el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En esta mañana le pedimos al Señor que Él nos bendiga. Y le pedimos al Señor que tú, amigo, si estás aquí, que también el Señor te bendiga. Y la forma de bendecirte es que tú entregues su vida al Señor. Entrega tu corazón al Señor. Y ahí tendrás la paz. Oremos al Señor. Padre, gracias por este momento que nos diste. Gracias, Señor, por este compartir. Gracias por esta fe. Gracias, Señor, por esta alabanza. Gracias, Señor, por este amor que gozamos los unos con los otros. Y ahora te permito, Señor, te pido, Señor, que tú mantengas en nosotros viva la esperanza. Que esto no acaba aquí. Que tenemos, Señor, que tenemos que saber que estamos preparándonos en esta vida para la mejor vida que es con Cristo Jesús. Bendícenos, Señor, y guárdanos. Y bendice esta iglesia. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano.